¿Y si te dijera que cada persona que has conocido, cada desconocido en la calle, cada amigo, cada familiar, comparte algo tan extraordinario que desafía toda lógica? Esta noche, querido oyente, estamos descubriendo uno de los hallazgos más asombrosos de la ciencia. Evidencia genética que revela que la humanidad una vez estuvo al borde mismo de la extinción, y cómo esa casi catástrofe creó los cimientos para todo lo que hemos logrado como especie. Las cifras son impactantes. Hace aproximadamente 70.000 años, toda la humanidad, todo el fundamento genético de cada persona que ha vivido jamás, se redujo a quizás 2.000 individuos. Imagina eso. 2.000 personas portando el código genético completo para miles de millones de futuros humanos, dispersas por África durante uno de los periodos más desafiantes en la historia de nuestro planeta. Esto no es especulación o folclore antiguo. Esta historia extraordinaria proviene de investigación genética de vanguardia, científicos, literalmente leyendo la historia de supervivencia escrita en nuestro ADN. La evidencia está oculta a simple vista en cada célula de tu cuerpo, una memoria genética del capítulo más crucial de la humanidad que solo recientemente hemos aprendido a descifrar. Permíteme invitarte a imaginar esos paisajes antiguos por un momento. Visualiza las vastas extensiones de África hace unos 70.000 años. El clima estaba cambiando, volviéndose más seco y desafiante. Los recursos que habían sostenido poblaciones más grandes se estaban volviendo escasos. Y en este crisol de presión ambiental, algo extraordinario le estaba sucediendo a nuestra especie. Esto es lo que hace este descubrimiento tan convincente. A pesar de nuestros miles de millones de habitantes diversos en la actualidad, la diversidad genética humana es notablemente estrecha comparada con otros mamíferos grandes. Los científicos llaman a estas señales reveladoras cuellos de botella genéticos, evidencia de que nuestra población una vez se contrajo a un número casi imposiblemente pequeño. Es como si toda la diversidad genética de la humanidad hubiera pasado por el ojo de una aguja y de alguna manera emergiera intacta del otro lado. Cuando los investigadores comenzaron a mapear estos patrones genéticos a finales del siglo XX, descubrieron algo asombroso. A pesar de los miles de millones de personas que ahora habitan la Tierra, a pesar de nuestra expansión por todos los continentes y nuestra increíble diversidad de culturas, idiomas y apariencias, todos compartimos un fundamento genético notablemente estrecho. Imagina un vasto árbol genealógico que se extiende hacia atrás en el tiempo, sus incontables ramas convergiendo todas en un solo tronco delgado. Somos, en el sentido más literal, todos primos, descendientes de ese pequeño grupo que de alguna manera perseveró a través de lo que los científicos ahora llaman el cuello de botella poblacional del Pleistoceno tardío. El Dr. Spencer Wells, un genetista destacado, describe este periodo como el momento en que la humanidad estuvo más cerca de la extinción. La evidencia genética sugiere que por miles de años, toda nuestra especie se tambaleó al borde de desaparecer para siempre. Cada innovación tecnológica, cada obra de arte, cada poema, cada acto de amor, cada momento de compasión humana que seguiría, todo dependía de este pequeño grupo de sobrevivientes navegando a través de lo que debe haber sido el periodo más desafiante en la historia humana. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria. Estos no eran solo sobrevivientes aleatorios. El análisis genético revela que esta población de cuello de botella poseía algo especial, algo que resultaría crucial no solo para la supervivencia, sino para el extraordinario viaje que les esperaba. Portaban en su composición genética el potencial para una adaptabilidad, creatividad y resistencia extraordinarias que eventualmente permitirían a los humanos expandirse por todo el globo y prosperar en ambientes desde la tundra ártica hasta las selvas tropicales. Considera las profundas implicaciones de este descubrimiento. Cada logro humano, desde las primeras pinturas rupestres hasta las sinfonías de Beethoven, desde las pirámides de Egipto hasta la exploración del espacio, todo se remonta a esta pequeña banda de sobrevivientes que se negaron a rendirse durante la hora más oscura de la humanidad. Todos somos, literalmente, descendientes de héroes que enfrentaron probabilidades imposibles y de alguna manera encontraron un camino hacia adelante. Cuando despiertes mañana por la mañana y sientas la calidez de la luz solar filtrándose por tu ventana, recuerda que este simple placer te conecta con incontables generaciones que también encontraron esperanza en el regreso diario de la luz. Cuando compartas una comida con personas que te importan, estás participando en el mismo ritual humano básico que sostuvo a nuestros ancestros a través de sus horas más oscuras. Cuando enfrentes un desafío en el trabajo o en tu vida personal y sientas esa chispa de determinación para seguir intentando, estás accediendo a la misma fuerza interior que llevó a la humanidad a través de su momento más precario. Los genetistas que descubrieron este capítulo
extraordinario en nuestra historia no solo estaban descubriendo datos científicos abstractos, estaban revelando la historia de origen de cada cualidad humana que más valoramos. Nuestra capacidad para el amor, para la creatividad, para la perseverancia, para la esperanza frente a probabilidades abrumadoras. Todas estas fueron forjadas y refinadas durante la prueba más grande de la humanidad. La evidencia del ADN nos muestra que no poseemos estas cualidades por accidente. Fueron específicamente seleccionadas, fortalecidas y transmitidas por ancestros que sobrevivieron precisamente porque se negaron a renunciar al futuro. Esta revelación científica transforma cómo entendemos no solo de dónde venimos, sino quiénes somos hoy. Imagina, si quieres, que cada vez que extiendes una mano amiga a alguien necesitado, estás canalizando el mismo espíritu cooperativo que permitió a esos antiguos supervivientes compartir recursos durante los inviernos más duros. Cada acto de bondad que realizas, cada proyecto creativo que emprendes, cada momento en que eliges la esperanza sobre la desesperación, no son solo decisiones individuales. Son expresiones de memorias genéticas que se extienden hasta esos milenios cruciales cuando tales decisiones significaron la diferencia entre la extinción humana y la supervivencia humana. Imagina un pequeño grupo acurrucado alrededor de un fuego durante las interminables noches de invierno, sus mentes trabajando no solo en la supervivencia inmediata, sino en algo más profundo. El nacimiento de la creatividad humana misma. La evidencia arqueológica de este periodo muestra la aparición de nuevas tecnologías de herramientas, la primera evidencia clara de pensamiento simbólico y expresión artística, y el desarrollo de estrategias de caza y recolección más sofisticadas. Es como si la presión de estar al borde de la extinción hubiera despertado algo profundo en la conciencia humana, activando capacidades que habían permanecido latentes. Imagina el momento cuando el primer humano talló patrones abstractos en piedra, no por ningún propósito práctico, sino simplemente para crear algo hermoso, algo significativo. Esto no era solo decoración. Era el nacimiento del arte, del pensamiento simbólico, de la capacidad exclusivamente humana de crear significado que trasciende la mera supervivencia. Estos primeros artistas estaban expresando algo profundo sobre sus vidas interiores, sus esperanzas, su comprensión de su lugar en el cosmos. Las herramientas que desarrollaron durante este período no eran solo más eficientes, eran más elegantes, más sofisticadas, mostrando evidencia de planificación y previsión que iba más allá de la necesidad inmediata. Una punta de lanza creada durante esta era podría tomar días para completarse, moldeada con tal precisión y arte que servía tanto como herramienta funcional, como expresión de creatividad humana. Más notable aún, la evidencia sugiere que estas poblaciones de cuello de botella desarrollaron los primeros protolenguajes lo suficientemente complejos para transmitir conceptos abstractos a través de generaciones. No se limitaban a gruñir y señalar, contaban historias, compartían conocimientos filosóficos, tejiendo los ricos tapices verbales que eventualmente darían lugar a la literatura humana, la poesía y la canción. Lo que es particularmente conmovedor de esta historia es cómo reformula nuestra comprensión de la naturaleza humana misma. A menudo nos enfocamos en los conflictos y divisiones que parecen separarnos, pero la evidencia genética revela una verdad más profunda. Todos somos parte de una familia extendida, cuyas raíces se remontan a un pequeño grupo de individuos que enfrentaron la prueba definitiva de supervivencia y salieron victoriosos no mediante la violencia o la dominación, sino a través de la cooperación, la innovación y una voluntad inquebrantable de seguir adelante. Las técnicas de investigación que revelaron este capítulo oculto de nuestra historia son en sí mismas maravillas de la ciencia moderna. Al analizar el ADN mitocondrial, que pasa de madre a hijo prácticamente sin cambios, los científicos pueden rastrear linajes maternos hacia atrás en el tiempo. De manera similar, el análisis del cromosoma Y les permite seguir linajes paternos. Cuando trazaron estas rutas genéticas hacia atrás en el tiempo, todas convergieron en ese periodo crucial, hace unos 70.000 años, cuando la diversidad genética de la humanidad se contrajo a su punto más estrecho. Pero quizás el aspecto más notable de este descubrimiento es lo que nos dice sobre la resistencia misma. Estos primeros humanos no solo resistieron, sentaron las bases para todo lo que vendría después. Desarrollaron las innovaciones culturales, las estructuras sociales y las estrategias adaptativas que eventualmente permitirían a sus descendientes convertirse en el mamífero grande más exitoso de la Tierra. Mientras nos adentramos más profundamente en esta historia, imagínate sentado junto a esos antiguos supervivientes, sintiendo el calor de sus fuegos bajo cielos africanos llenos de estrellas. Casi puedes escuchar el suave murmullo de voces compartiendo conocimiento,
ver el cuidado tierno mientras atendían a sus hijos, y sentir esa determinación inquebrantable que de alguna manera mantuvo la esperanza frente a desafíos abrumadores. No podían saber que cargaban con todo el futuro de la humanidad en sus decisiones, sus innovaciones y su determinación de sobrevivir. Las implicaciones se extienden mucho más allá de la mera curiosidad histórica. Comprender este período de cuello de botella ayuda a explicar ciertos enigmas sobre la genética humana, como por qué tenemos una diversidad genética relativamente baja comparada con otras especies de mamíferos grandes, y por qué ciertas enfermedades genéticas aparecen en poblaciones aparentemente no relacionadas. También proporciona perspectivas sobre la psicología y comportamiento humanos, sugiriendo que muchos de nuestros instintos sociales y estrategias de supervivencia se forjaron durante este periodo crucial. Lo que se vuelve claro de la evidencia genética es que la supervivencia no se trataba solo de resistencia individual, requería niveles sin precedentes de cooperación y organización social. Estos pequeños grupos tenían que compartir recursos, coordinar actividades de caza y recolección, y cuidar a los miembros vulnerables de sus comunidades. Los mismos rasgos que consideramos más esencialmente humanos. Nuestra capacidad para la empatía, cooperación y planificación a largo plazo, probablemente fueron refinados y fortalecidos durante este periodo de desafío extremo. Mientras te quedas dormido esta noche, lleva contigo esta verdad extraordinaria. Eres descendiente de supervivientes, de individuos que enfrentaron la prueba definitiva y se negaron a rendirse. En tu ADN, llevas el legado genético de héroes que miraron hacia un futuro incierto y eligieron la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la resignación. La evidencia científica revela capa tras capa de esta extraordinaria historia de supervivencia. Cuando los genetistas examinan la diversidad del ADN mitocondrial humano actual, encuentran algo notable. Un cuello de botella tan severo que toda la humanidad puede rastrear su linaje materno, hasta solo unos cientos de mujeres que vivieron durante este periodo crucial. De manera similar, el análisis del cromosoma Y revela que todos los linajes paternos humanos modernos convergen en un número igualmente pequeño de hombres que sobrevivieron a estos milenios más oscuros. Esta arqueología genética nos dice que estos supervivientes no solo eran físicamente resistentes, sino que eran cognitivamente avanzados, socialmente sofisticados y culturalmente innovadores, de maneras que los distinguían de las poblaciones humanas anteriores. El registro arqueológico de este periodo muestra la primera evidencia clara de comportamiento simbólico complejo, tecnologías de herramientas avanzadas y el tipo de pensamiento estratégico a largo plazo que resultaría crucial para la expansión fuera de África que siguió. Considera la profunda fortaleza psicológica requerida para mantener la esperanza durante tal adversidad prolongada. Imagínate buscando refugio durante un invierno interminable que parece eterno, pero aún así contando historias para consolar a niños aterrorizados, manteniendo viva la esperanza de que la primavera eventualmente llegará. Estas no fueron solo unas pocas estaciones difíciles, sino potencialmente miles de años cuando las poblaciones humanas permanecieron peligrosamente pequeñas, cuando cada invierno crudo o sequía prolongada podría haber significado la extinción total de nuestra especie. Sin embargo, de alguna manera, estos ancestros extraordinarios encontraron formas no solo de resistir, sino de preservar y construir sobre el conocimiento y las habilidades que eventualmente permitirían la mayor aventura de la humanidad. Pero esto es solo el comienzo de nuestra historia. Imagínate parado con estos supervivientes extraordinarios, al borde de su mundo conocido, sintiendo que algo trascendental está a punto de desplegarse. Porque estos supervivientes notables, habiendo pasado por el crisol de la casi extinción, estaban a punto de enfrentar nuevos desafíos que pondrían a prueba su resistencia recién forjada de maneras que nunca podrían haber imaginado. El mundo a su alrededor estaba cambiando, y las mismas presiones ambientales que los habían llevado al borde de la extinción estaban a punto de presentarles tanto nuevos peligros como oportunidades extraordinarias. El clima estaba cambiando una vez más, trayendo diferentes patrones de lluvia, temperatura y variación estacional que requerirían estrategias completamente nuevas para la supervivencia. Los paisajes africanos que habían aprendido a navegar tan hábilmente se estaban transformando, creando tanto desafíos como posibilidades que demandarían cada onza de la adaptabilidad y creatividad que los había llevado a través del período de cuello de botella. ¿Cómo se adaptaron a estas condiciones cambiantes? ¿Qué innovaciones les permitieron no solo sobrevivir, sino comenzar la mayor expansión en la historia humana? Imagínate parado al borde de su mundo, observando mientras estos supervivientes extraordinarios se preparaban para escribir el siguiente capítulo de la historia humana.
Las respuestas a estas preguntas revelan cómo comenzaron a transformar no solo su propio destino, sino el mismo paisaje de la posibilidad humana. Duerme bien, sabiendo que dentro de ti fluye la sangre de los seres más resistentes que jamás vivieron, y que su historia de triunfo sobre probabilidades imposibles continúa en cada latido, cada respiración, cada momento de tu propia existencia extraordinaria. Y así nos sentimos atraídos cada vez más hacia esta historia extraordinaria, donde el mismo aire que respiraban cargaba el peso del cambio. Cierra los ojos por un momento e imagina salir de tu hogar moderno y acogedor hacia un mundo donde el mismo cielo parecía diferente, donde cada amanecer traía incertidumbre escrita a través del horizonte en tonos de ámbar y sombra. La tierra que nuestros ancestros conocían se estaba transformando de maneras tanto sutiles como profundas. El invierno ya no era el gentil visitante estacional que adornaba la tierra con ritmos predecibles. En cambio, se había convertido en algo completamente más formidable, llegando con un agarre helado que parecía apretarse año tras año. Imagínate parado en lo que una vez fue un valle fértil, sintiendo la mordida del viento que lleva no solo frío, sino susurros de un mundo en transición. Los veranos, una vez confiables en su calor, se habían vuelto erráticos y breves. Una estación podría abrazar la tierra con calor sin precedentes, dejando los cultivos marchitos y las fuentes de agua reducidas a meros recuerdos de su abundancia anterior. La siguiente podría traer un enfriamiento tan inusual que el tiempo de cosecha se convirtiera en una carrera desesperada contra la escarcha que llegaba demasiado temprano. Cada familia aprendió a leer el cielo como un texto sagrado, buscando señales de lo que podrían traer los meses venideros. En este paisaje transformado, el mismo suelo bajo sus pies contaba historias de cambio. Imagina esa mañana cuando un anciano se percató por primera vez de que el río conocido de su infancia había cambiado su curso durante la noche. Los ríos que habían fluido por incontables generaciones comenzaron a cambiar sus cursos, algunos reduciéndose hasta convertirse en simples hilos mientras otros se desbordaban en inundaciones súbitas y devastadoras. El permafrost, esa fundación antigua de los territorios del norte, comenzó su lenta retirada, revelando tierra que no había visto la luz del sol por milenios. Sin embargo, en este mundo de incertidumbre, había algo notable sobre la respuesta humana. Imagina un pequeño pueblo enclavado contra colinas ondulantes, donde el humo se eleva de las chimeneas en la luz temprana de la mañana, y casi puedes escuchar los sonidos gentiles de la vida diaria comenzando. Estas comunidades enfrentaron cada desafío con la determinación silenciosa que siempre ha definido a nuestra especie en tiempos de prueba. Los agricultores aprendieron a leer nuevos patrones en la tierra, adaptando sus métodos con la sabiduría ancestral combinada con la necesidad de supervivencia. Desarrollaron técnicas innovadoras para almacenar agua durante las lluvias cada vez más impredecibles, creando reservorios subterráneos y sistemas de irrigación ingeniosos que podían funcionar incluso cuando los cielos guardaban su abundancia durante meses enteros. Imagina caminar por estos asentamientos durante los años difíciles, cuando el invierno se extendía más de lo que la memoria sugería que debería. Siente el crujido de la nieve bajo tus pies, mientras te acercas a una vivienda, donde la luz cálida se derrama desde las ventanas. Podrías ver familias reunidas alrededor del fuego, compartiendo no solo calor sino conocimiento, transmitiendo historias que contenían sabiduría práctica sobre sobrevivir en un mundo en constante cambio. Los ancianos hablaban de temporadas pasadas, mientras los jóvenes escuchaban con la intensidad de aquellos que sabían que su supervivencia podría depender de recordar cada detalle. Los bosques mismos se convirtieron en maestros en esta nueva realidad. Árboles que habían crecido rectos durante siglos, comenzaron a inclinarse y adaptarse, sus raíces buscando más profundidad para obtener estabilidad, mientras los patrones de lluvia cambiaban. Los sabios entre estas comunidades aprendieron a leer estas señales naturales, entendiendo que el bosque escribía instrucciones para la supervivencia en el lenguaje de las hojas y las ramas. Durante los periodos más duros, cuando la crueldad del invierno persistía hasta bien entrada lo que debería haber sido primavera, las comunidades descubrieron la fuerza profunda que emerge de la unidad. Imagina una escena que captura la esencia misma de la resistencia humana. Vecinos reuniéndose en un hogar débilmente iluminado, compartiendo sus reservas de grano cuidadosamente racionadas con dignidad silenciosa, niños jugando juegos que sin saberlo los preparan para las realidades de su mundo cambiante, donde el simple acto de compartir una comida caliente se convierte tanto en sustento como en esperanza. Los océanos, esas vastas extensiones azules que durante mucho tiempo habían sido autopistas de comercio y exploración, comenzaron a hablar con nuevas voces.
Las comunidades costeras se encontraron adaptándose a aguas que subían no con pompa dramática, sino con la persistencia paciente de las mareas reclamando gradualmente nuevo territorio. Los pescadores aprendieron a leer diferentes corrientes, a encontrar abundancia en aguas que habían cambiado sus patrones ancestrales. Sin embargo, incluso en estos tiempos de incertidumbre ambiental, había momentos de belleza impresionante. Imagina estar de pie en la cima de una colina mientras el amanecer rompe sobre este paisaje transformado, observando la bruma elevarse desde valles donde nuevos humedales han surgido de la noche a la mañana. El aire mismo parece brillar con posibilidad, como si la tierra misma estuviera susurrando secretos sobre adaptación y resistencia. Imagina esos momentos matutinos cuando el mundo se sentía recién hecho, cuando la luz filtrándose a través de condiciones atmosféricas alteradas, creaba amaneceres como nunca antes se habían visto. El cielo se pintaba a sí mismo en colores que no tenían nombres, cambiando entre cobre y rosa y púrpura profundo de maneras que hacían que incluso los supervivientes más prácticos se detuvieran con asombro. Estos no eran solo espectáculos hermosos, eran recordatorios de que el cambio podía traer maravilla además de dificultad, que la adaptación podía revelar dones inesperados junto con sus desafíos. La vida silvestre también se convirtió en parte de esta gran historia de cambio. Las aves alteraron sus patrones de migración, siguiendo nuevas rutas a través de continentes mientras antiguos puntos de referencia se transformaban. Animales que nunca habían compartido territorios antes, se encontraron siendo vecinos, creando ecosistemas que eran completamente novedosos, pero de alguna manera perfectamente equilibrados. Imagina la primera vez que una comunidad avistó una especie de ave que nunca había sido vista en su región antes. Su plumaje brillante como una pincelada de color tropical contra el paisaje familiar. Estas llegadas no eran solo curiosidades. Trajeron nuevo conocimiento sobre fuentes de alimento, patrones climáticos y cambios estacionales que ayudaron a informar estrategias de supervivencia humana. Las grandes manadas de animales que habían sostenido comunidades cazadoras durante generaciones comenzaron a cambiar sus rutas, siguiendo nuevas fuentes de agua y tierras de pastoreo creadas por el clima cambiante. Esto requirió que los cazadores se convirtieran en estudiantes una vez más, aprendiendo a leer nuevas señales, a entender diferentes patrones, a adaptar técnicas que habían sido transmitidas a través de incontables generaciones. Sin embargo, estos desafíos también crearon oportunidades para la innovación, que habrían sido imposibles en tiempos más estables. Algunas comunidades descubrieron que las condiciones cambiantes hacían posibles formas completamente nuevas de gestión de recursos. Áreas que habían sido demasiado secas para ciertos cultivos, de repente se volvieron viables cuando los patrones de lluvia cambiaron. Regiones que nunca habían sostenido animales particulares, se convirtieron en hogar de nuevas especies que trajeron nuevas oportunidades para la caza y domesticación. El mundo en transformación no solo estaba quitando cosas, también estaba ofreciendo nuevas posibilidades para aquellos lo suficientemente ingeniosos como para reconocerlas y aprovecharlas. Los ciclos estacionales mismos se convirtieron en maestros de maneras que nunca habían sido antes. Las comunidades aprendieron a leer las señales sutiles de primaveras tempranas, otoños extendidos e inviernos que llegaban con diferentes intensidades de las que sus abuelos habían conocido. Los niños crecieron con una comprensión intuitiva de la variabilidad y adaptación que sus mayores tuvieron que aprender a través de la experiencia, lo que los preparó mejor para el cambio continuo a lo largo de sus vidas. Las fuentes de agua, quizás el elemento más crucial para la supervivencia, requerían estrategias completamente nuevas para su localización y gestión. Los pozos y manantiales antiguos a veces fallaban o cambiaban sus patrones de flujo, mientras que nuevas fuentes aparecían en lugares inesperados. Esto llevó al desarrollo de métodos más sofisticados para encontrar, probar y preservar agua que servirían bien a la humanidad, cuando las poblaciones eventualmente se expandieran hacia nuevos territorios, con diferentes desafíos hidrogeográficos. Imagina festivales de cosecha donde la gratitud no era solo por la abundancia, sino por el mero hecho de que el crecimiento aún era posible, que las semillas aún recordaban cómo convertirse en grano, que la alianza entre el cuidado humano y la generosidad natural aún podía florecer. Las montañas, esos guardianes eternos del paisaje, comenzaron a revelar nuevos rostros mientras los glaciares se retiraban y exponían rocas que habían estado ocultas durante milenios. Estos cambios crearon nuevas fuentes de agua en algunas regiones, mientras transformaban otras en paisajes de belleza austera, donde adaptarse significaba aprender a encontrar recursos en lugares previamente considerados estériles. A través de todos estos cambios ambientales,
Lo que emerge más claramente es la notable capacidad de las comunidades, no solo para sobrevivir, sino para descubrir nuevas formas de prosperar. Los niños nacidos en este mundo cambiante crecieron con una comprensión intuitiva de la flexibilidad, aprendiendo a ver oportunidades donde sus abuelos podrían haber visto solo desafíos. Mientras las estaciones giraban y los años pasaban en este mundo transformado, algo profundo estaba tomando forma. Las luchas aisladas de familias individuales se estaban tejiendo gradualmente en un tapiz más grande de sabiduría colectiva. Las innovaciones de cada comunidad en agricultura, gestión del agua y adaptación estacional comenzaron a difundirse a través de redes de comercio y parentesco, creando un repositorio creciente de conocimiento sobre cómo prosperar en un mundo incierto. El mismo acto de compartir estas estrategias de supervivencia se convirtió en la base para algo más grande, algo que resultaría aún más crucial que la resistencia individual. Porque en este mundo duro, donde los desafíos ambientales ponían a prueba cada suposición sobre cómo se podía vivir la vida, las comunidades estaban descubriendo que su mayor recurso no era el grano almacenado o el agua fresca, sino los lazos que formaban entre sí. Y mientras nos asentamos en esta comprensión del mundo que enfrentaban, comenzamos a percibir otra historia emergiendo de las brumas del cambio. En este paisaje de desafío ambiental y adaptación, donde la supervivencia exigía tanto innovación como cooperación, ¿cómo comenzaron los grupos dispersos de personas a reconocer que sus destinos estaban entrelazados? ¿Cómo la necesidad de enfrentar juntos un mundo incierto comenzó a forjar los lazos que remodelarían el significado mismo de la comunidad? Pero la supervivencia no se trata solo de encontrar comida o mantenerse caliente. La verdadera magia ocurrió cuando estas familias dispersas se dieron cuenta de algo que lo cambiaría todo. Juntas, eran más fuertes que la suma de sus partes. Imagina, si quieres, observar desde arriba mientras pequeños grupos de humanos comenzaron a acercarse unos a otros a través del paisaje, como estrellas dispersas formando lentamente su primera constelación. Imagina a Carmen, una joven madre abrazando fuertemente a su bebé, divisando humo elevándose desde una colina distante. Su corazón se acelera, no de miedo sino de esperanza. ¿Podrían haber otros? Otros que podrían compartir la carga de estos días interminables y agotadores. Mientras se acerca cautelosamente, su esposo Miguel, curtido por la experiencia, a su lado, descubren algo hermoso. Otra familia, igual que la suya, acurrucada alrededor de un pequeño fuego. El alivio es abrumador. Por primera vez en meses, Carmen no está explorando el horizonte en busca de amenazas. Está mirando a los ojos de otra mujer que entiende exactamente por lo que ha pasado. Esta escena se desarrolló miles de veces a través del planeta. Familias encontrando familias. Pequeños grupos descubriendo que no tenían que enfrentar la oscuridad solos. Y de estos encuentros casuales, algo extraordinario comenzó a emerger. Las primeras verdaderas comunidades humanas. Piensa en lo revolucionario que fue esto. Por primera vez en la historia humana, las personas no solo estaban sobreviviendo como unidades familiares aisladas. Estaban eligiendo quedarse juntas, construir algo más grande que ellas mismas. Los niños que podrían haber crecido conociendo solo a sus padres y hermanos, de repente tenían tías y tíos, abuelos y primos, no por sangre, sino por elección. La calidez que llenaba estos primeros campamentos no era solo de los fuegos que compartían. Imagínate acomodándote para dormir junto a uno de esos hogares ancestrales, sintiendo esa profunda sensación de seguridad que surge de la verdadera comunidad. Era la calidez de pertenecer, de saber que cuando cerrabas los ojos por la noche, alguien más estaba vigilando. Cuando tu hijo se enfermaba, otras madres traían remedios que sus propias abuelas les habían enseñado. Cuando los hombres regresaban con las manos vacías de una cacería, aún podría haber comida porque otra familia había tenido mejor fortuna. Imagina al joven Diego, tal vez de 7 años, que había pasado sus primeros años viendo solo las caras preocupadas de sus padres. Ahora, de repente, está rodeado de otros niños. Están creando juegos con palos y piedras, inventando historias junto al fuego, aprendiendo que la risa puede resonar en las paredes de las cuevas y hacer que incluso las noches más frías se sientan acogedoras. Para Diego, esto ya no es solo supervivencia, es el comienzo de la infancia misma. Estas comunidades no eran grandes según nuestros estándares. Imagina una reunión lo suficientemente pequeña como para caber cómodamente alrededor de un solo fuego grande, tal vez 30 o 40 personas como máximo, lo suficientemente pequeña para que todos conocieran el nombre de todos los demás, los miedos de todos, las fortalezas de todos. Pero dentro de estos círculos íntimos, la naturaleza humana comenzó a florecer de maneras que nunca pudo en el aislamiento.
Observa cómo Elena, experta en hierbas medicinales, comparte su sabiduría con las mujeres más jóvenes. Ve cómo Tomás, quien tiene un don para leer las huellas de animales, enseña pacientemente a los muchachos adolescentes. Fíjate en cómo los ancianos, como la sabia abuela Ana, se convierten en tesoros preciados de memoria y sabiduría, sus historias uniendo al grupo con un entendimiento compartido de dónde vinieron y quiénes son. El impacto psicológico fue profundo. Imagina el alivio de finalmente llegar a casa después de un viaje largo y aterrador. Eso es lo que estas primeras comunidades proporcionaron al espíritu humano. Los seres humanos somos criaturas sociales hasta la médula. Y estas primeras comunidades saciaron una necesidad que trascendía el alimento. Saciaron el hambre de conexión, de comprensión, del simple consuelo de saber que no estás solo en el mundo. Cuando la pequeña María se raspó la rodilla, no solo tenía a su madre para consolarla, tenía a la tía Rosa, y a la prima Elena, y al abuelo Juan, todos listos para besar sus lágrimas y decirle que era valiente. Pero quizás lo más importante, estas comunidades se convirtieron en cunas de innovación. Cuando las mentes se unen, surgen ideas de maneras que el pensamiento aislado jamás logra. Imagina las reuniones vespertinas alrededor del fuego central, las voces mezclándose mientras las familias compartían los descubrimientos del día. Alguien encontró un nuevo tipo de raíz que se conservaba bien durante el invierno. Otro notó que ciertas piedras, al golpearlas juntas, creaban mejores chispas. Un tercero observó cómo el humo podía usarse para preservar la carne por periodos más largos. Estos descubrimientos no eran solo mejoras prácticas, representaban el nacimiento del pensamiento científico humano. Imagina este momento de puro descubrimiento. Imagina a Carmen, una joven madre observadora, notando que ciertas plantas parecían crecer mejor cerca de las áreas donde se habían construido fogones de cocina. A lo largo de muchas estaciones, comienza a experimentar, limpiando deliberadamente pequeños parches de tierra y quemando materia vegetal para crear suelo enriquecido con cenizas. Sus cuidadosas observaciones y pruebas pacientes sientan las bases de lo que eventualmente se convertiría en agricultura. Sus cuidadosas observaciones y experimentos pacientes sientan las bases de lo que eventualmente se convertiría en agricultura. O considera a Willem, un hombre anciano con ojo agudo para los patrones, quien comienza a notar conexiones entre el comportamiento animal y los cambios climáticos. Desarrolla un sistema de señales y signos que ayudan a su comunidad a predecir tormentas, sequías y los mejores momentos para cazar. Su conocimiento se vuelve tan confiable que grupos vecinos lo buscan para pedir consejo, creando las primeras redes informales de intercambio de conocimiento entre comunidades. El proceso de innovación en sí mismo se volvió ritualizado, sagrado. Las reuniones vespertinas no eran solo ocasiones sociales, eran las primeras conferencias científicas de la humanidad, donde se compartían hipótesis, se comparaban resultados y se planeaban nuevos experimentos. Los niños crecieron comprendiendo que la observación, los experimentos y compartir conocimiento estaban entre las contribuciones más valiosas para la supervivencia de su comunidad. Cada pequeño descubrimiento, compartido libremente dentro de la comunidad, se convirtió en los cimientos de técnicas de supervivencia que servirían a la humanidad por generaciones. Esto no era solo cooperación, era el nacimiento de la cultura humana misma, la fundación de todo lo que eventualmente llegaríamos a ser. Y a través de todo esto, había un espíritu inquebrantable de resistencia que unía a estas personas. Cuando las tormentas de invierno rugían durante días, amenazando con destruir sus frágiles refugios, no se desesperaban solos. Las resistían juntos, compartiendo calor, comida y esperanza. Cuando finalmente llegaba la primavera y el mundo comenzaba a florecer de nuevo, su alegría no era individual, era comunal, una celebración de haber sobrevivido juntos lo que ninguna familia podría haber soportado sola. Los lazos formados en estas primeras comunidades eran más profundos que la mera conveniencia. Fueron forjados en el crisol de la adversidad compartida, templados por el triunfo colectivo. Cuando el viejo Enrique finalmente sucumbió a su larga enfermedad, toda la comunidad lloró junta. Cuando la bebé Sofía dio sus primeros pasos, todos celebraron como si fuera su propia hija. Estas personas se habían convertido en algo más que vecinos o aliados. Se habían convertido en familia elegida. Estos grupos unidos desarrollaron sus propios ritmos, tradiciones y maneras particulares de marcar el paso del tiempo. Tal vez cantaban ciertas canciones cuando la luna estaba llena, o contaban historias específicas cuando las hojas de otoño comenzaban a caer. Estas no eran solo costumbres, eran hilos tejiendo vidas individuales en un tapiz de experiencia compartida. Mientras los días se convertían en estaciones y las estaciones en años, algo hermoso comenzó a tomar forma.
Los miembros de la comunidad comenzaron a especializarse en lo que hacían mejor. María tenía un don para trabajar con pieles de animales, convirtiéndolas en ropa cálida e impermeable. Santiago parecía saber instintivamente dónde encontrar las mejores piedras para herramientas. Rebeca podía predecir patrones climáticos mejor que nadie, ayudando al grupo a prepararse para tormentas o planear expediciones de caza. Esta especialización no era solo práctica, era la fundación de la civilización humana. Los talentos únicos de cada persona se convirtieron en regalos que ofrecían a toda la comunidad, y a cambio, recibían los frutos de las especialidades de todos los demás. Era cooperación elevada al nivel de arte. Y funcionaba porque la confianza se había forjado a través de incontables pequeños actos de bondad y apoyo mutuo. Pero incluso en este acogedor rincón del desarrollo humano, la vida diaria seguía siendo un desafío constante. Imagínate despertando en uno de estos antiguos asentamientos, sintiendo tanto la comodidad de la comunidad, como el peso de la incertidumbre que cada nuevo día traía consigo. Las comunidades se habían formado, los lazos se habían fortalecido, y los cimientos de la cooperación humana estaban firmemente establecidos. Sin embargo, cada amanecer aún traía la misma pregunta fundamental que los había unido en primer lugar. ¿Cómo sobrevivimos otro día más? La estructura estaba ahí, los sistemas de apoyo funcionaban, pero la realidad diaria de encontrar comida, mantener el refugio y proteger al grupo de peligros tanto visibles como ocultos, eso seguía siendo el latido del corazón de cada momento de vigilia. ¿Cómo era realmente la vida diaria para estas personas resilientes que se habían encontrado en la oscuridad y decidido construir algo hermoso juntos? Mientras la suave luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas heladas de sus modestos hogares, los aldeanos de este asentamiento aislado comenzaban sus rituales diarios con una determinación silenciosa que los había sostenido a través de incontables inviernos duros. Imagina, si puedes, el suave sonido de pies descalzos tocando suelos de madera fría, el susurro silencioso del aliento visible en el aire gélido, y la manera tierna en que las familias se reunían muy juntas para buscar calor y consuelo. El ritmo diario de la vida en este rincón remoto del mundo era tanto hermoso como profundamente desafiante. Imagínate moviéndote inquieto en tu cama mientras los primeros sonidos de la mañana comienzan a resonar por todo el asentamiento. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, cuando la panadera de la comunidad, un alma gentil llamada Marta, se levantaba en la oscuridad previa al alba para encender sus hornos. El suave aroma del pan horneándose se esparcía lentamente por la aldea como un abrazo cálido, señalando el inicio de otro día. Imagina el resplandor acogedor del fuego de su hogar, crepitando suavemente, mientras amasaba la masa con manos que habían aprendido a trabajar eficientemente, a pesar del frío amargo. En la casa de al lado, Tomás el carpintero estiraría sus músculos cansados y alcanzaría sus botas de cuero gastadas, preparándose para otro día de reparaciones esenciales. El sonido de su martillo pronto se uniría a la sinfonía matutina, una percusión rítmica y consoladora que hablaba del trabajo arduo y la resistencia humana. Su taller, aunque modesto, estaba lleno del rico aroma de virutas de madera y la calidez gentil de herramientas cuidadosamente mantenidas que habían sido transmitidas a través de generaciones. Los niños de la aldea tenían sus propios rituales sagrados. La pequeña Anne y su hermano menor Samuel despertarían con el toque gentil de su madre, acurrucándose juntos bajo gruesas mantas de lana, mientras se preparaban para las lecciones del día. La educación era preciosa aquí, un lujo que requería sacrificio y dedicación. Imagínalos reuniéndose alrededor del único libro de la aldea, sus voces jóvenes creando un murmullo gentil mientras practicaban la lectura bajo la luz parpadeante de velas preciosas. Mientras el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través del paisaje cubierto de nieve, los aldeanos emergerían de sus hogares como bailarines cuidadosos, cada paso deliberado y con propósito. Imagina la dignidad silenciosa de este ritual diario. La anciana señora Eleanor, a pesar de sus 73 años, haría su viaje diario al pozo comunitario, sus manos curtidas agarrando un cubo de madera que había servido a su familia durante décadas. Sus pasos en la nieve creaban un sendero que otros seguirían, un testimonio silencioso de la manera en que esta comunidad se movía junta en armonía. Las horas del mediodía traían su propio ritmo de vida. En el pequeño jardín comunal, protegido por cortavientos cuidadosamente construidos, unas pocas almas resistentes cuidarían las preciosas verduras de raíz que los sustentarían durante los meses más oscuros. María, la jardinera más experta de la aldea, hablaría suavemente a sus plantas mientras trabajaba, su voz gentil una presencia tranquilizadora en el aire fresco.
El sonido de su pala de madera contra la tierra congelada era como una meditación silenciosa, un recordatorio de que incluso en las condiciones más duras, la vida persistía. Dentro de los hogares, el arte de la supervivencia doméstica se desplegaba con gracia y sabiduría. Las mujeres se reunirían en pequeños grupos, sus dedos hábiles trabajando la lana en prendas cálidas, mientras compartían historias en tonos susurrados y consoladores. El clic de las agujas de tejer creaba una percusión gentil que parecía hacer eco del mismísimo latido del corazón de la comunidad. Estos momentos de creatividad compartida eran sagrados. Tiempos cuando la sabiduría se transmitía a través de generaciones como reliquias preciosas. El herrero de la aldea, un hombre amable llamado Robert, trabajaba durante todo el día en su fragua, el resplandor cálido de su fuego visible a través de las ventanas de su taller como un faro de esperanza. El sonido rítmico de su martillo sobre el metal era música para los oídos de los aldeanos. Cada golpe representando otra herramienta reparada, otro problema resuelto, otro día de supervivencia asegurado. El calor de su fragua atraería tanto a niños como a adultos, quienes se quedarían cerca, calentando sus manos y compartiendo conversaciones silenciosas. La tarde traía sus propios rituales tiernos. Mientras la oscuridad llegaba temprano en estas latitudes norteñas, las familias se reunirían alrededor de sus modestos hogares, compartiendo comidas simples preparadas con ingredientes que habían sido cuidadosamente preservados y racionados. El murmullo suave de la conversación, el tintineo gentil de cuencos de madera, y el crepitar de los fuegos creaba una sinfonía de paz doméstica que había hecho eco a través de estas paredes durante generaciones. El narrador del pueblo, un anciano llamado Diego, solía visitar diferentes hogares al caer la noche, llevando consigo relatos que transportaban a los oyentes a tierras más cálidas y tiempos mejores. Su voz, curtida pero tranquilizadora, tejía narrativas que ayudaban a la comunidad a olvidar, por preciosos momentos, las duras realidades que los rodeaban. Los niños se acurrucaban cerca de sus padres, con los ojos pesados por el sueño mientras escuchaban historias de valientes caballeros y hermosas princesas, sus mentes jóvenes encontrando refugio en mundos donde la primavera era eterna y la comida abundante. Mientras la noche se profundizaba, el pueblo se sumía en una tranquilidad pacífica. Las madres arropaban a sus hijos en camas calentadas con piedras caldeadas al fuego, susurrando suaves canciones de cuna que habían sido cantadas por generaciones de madres del pueblo. El suave sonido de estas tiernas melodías se filtraba a través de las paredes delgadas, creando un abrazo comunitario de confort y seguridad. El sonido de la respiración constante y pacífica llenaba los pequeños hogares como una meditación. Un recordatorio de que a pesar de todos los desafíos, la vida continuaba con determinación silenciosa. Pero quizás el aspecto más hermoso de su vida diaria era la forma en que la comunidad se cuidaba mutuamente. Cuando el viejo Enrique se volvió demasiado frágil para cortar su propia leña, sus vecinos se turnaron en silencio para asegurar que su pila de leña no se agotara. Cuando la joven Carmen se enfermó con fiebre, las mujeres del pueblo se turnaron para sentarse junto a su cama, ofreciendo remedios de hierbas y suave consuelo hasta que se recuperó. El intercambio diario de recursos sucedía con tal gracia natural que parecía coreografiado. Pan extra aparecía en los umbrales sin fanfarria. Sopa caliente se entregaba a familias con recién nacidos. Artesanos hábiles reparaban silenciosamente herramientas para vecinos sin que se lo pidieran. Esta red invisible de cuidado creaba una red de seguridad que atrapaba a cada miembro de la comunidad cuando tropezaban. Al final de cada día, había un ritual de gratitud que impregnaba el pueblo. No se hablaba en voz alta, pero se sentía en la forma gentil en que los vecinos se saludaban al pasar, en las sonrisas cálidas compartidas sobre las cercas de los jardines, en la forma en que las manos se demoraban un momento más cuando las herramientas se pasaban entre familias. Era gratitud por otro día sobrevivido, otra noche de calor compartido, otro momento de conexión humana preservado contra el invierno infinito. Sin embargo, los peligros acechaban por todas partes en esta existencia precaria. Desafíos que podían transformar su paz cuidadosamente mantenida en lucha desesperada en cuestión de segundos. La supervivencia misma que habían trabajado tan duro para lograr estaba constantemente amenazada por fuerzas tanto vistas como no vistas, poniendo a prueba su resistencia y forzándolos a permanecer vigilantes, incluso en sus momentos de mayor comodidad. Enfrentando estos peligros siempre presentes, descubrieron algo profundo sobre la naturaleza humana misma. La verdadera magia sucedía cuando estas familias dispersas se daban cuenta de que juntas eran más fuertes que la suma de sus partes. Imaginen, si quieren,
Un mundo donde cada arbusto que se mueve podría ocultar un depredador, donde cada cambio en el clima podría significar la diferencia entre abundancia y hambruna, donde el simple acto de recoger agua requería vigilancia constante y planificación cuidadosa. Esta era la realidad que estas comunidades extraordinarias enfrentaban cada día. Sin embargo, enfrentaban estos desafíos no con desesperación, sino con ingenio y un compromiso inquebrantable con la supervivencia mutua. Imaginen a Willem, el cazador más experimentado de la comunidad, despertando antes del amanecer con la conciencia instintiva de que algo se sentía diferente en el aire. El silencio era demasiado completo, los cantos de los pájaros ausentes, la atmósfera misma cargada con una tensión que hablaba a instintos de supervivencia primordiales afinados durante incontables generaciones. Sin despertar a los otros, se deslizaría de su refugio y se movería silenciosamente a través del asentamiento, verificando signos de los grandes depredadores que ocasionalmente se acercaban demasiado a los asentamientos humanos. La amenaza podía venir de cualquier dirección. A veces eran los osos de las cavernas masivos, criaturas de tal tamaño y poder, que incluso un grupo de caza bien organizado lo pensaría dos veces antes de confrontar uno directamente. Otras veces podrían ser manadas de lobos, impulsados por inviernos duros a considerar los asentamientos humanos como fuentes potenciales de sustento. Los encuentros más peligrosos a menudo venían de los grandes felinos. Cazadores silenciosos y solitarios cuyo sigilo los hacía casi imposibles de detectar hasta que atacaban. Pero Willem y sus compañeros guardianes habían desarrollado estrategias que convertían la debilidad humana en fuerza colectiva. Imaginen el intrincado sistema de señales de advertencia que crearon, combinaciones de silbidos, gestos y objetos posicionados que podían comunicar información compleja sobre amenazas sin alertar a depredadores potenciales sobre la conciencia humana. Una serie de pequeñas piedras arregladas cerca de la fuente de agua podría indicar la presencia de grandes depredadores río arriba. Un patrón particular de marcas rayadas en ciertos árboles podría advertir a los cazadores sobre qué senderos se habían vuelto peligrosos. María, la sanadora de la comunidad, tenía quizás el papel más crucial en el manejo de amenazas. Había pasado años aprendiendo a identificar no solo plantas curativas, sino las señales sutiles que indicaban si las fuentes de agua eran seguras para beber, qué alimentos podrían haberse estropeado, y cómo reconocer los síntomas tempranos de enfermedades que podrían devastar una población pequeña. Imagínenla en sus inspecciones diarias cuidadosas de las reservas de comida de la comunidad, probando plantas desconocidas con cautela sistemática, y manteniendo mapas mentales detallados de qué áreas eran seguras para recolectar y cuáles debían evitarse. Los niños también jugaban papeles fundamentales en las estrategias de supervivencia de la comunidad. Desde sus primeros años, se les enseñaba a moverse silenciosamente, a observar sin ser vistos, y a reconocer la diferencia entre los sonidos normales del bosque y los cambios sutiles que podrían indicar peligro. El pequeño Samuel y sus amigos no solo estaban jugando cuando practicaban juegos de sigilo, estaban desarrollando habilidades que algún día podrían salvar sus vidas y las vidas de todos los que amaban. Cuando surgían amenazas reales, la respuesta de la comunidad era rápida y coordinada. Imaginen el momento cuando los centinelas divisaban un gran depredador acercándose al área del asentamiento. Sin pánico ni confusión, las familias implementarían procedimientos de emergencia ya practicados. Los miembros más vulnerables, ancianos, heridos o muy jóvenes, serían trasladados rápidamente a las posiciones más defendibles. Las armas se distribuirían según planes preestablecidos, que consideraban las habilidades y capacidades físicas de cada persona. Pero el aspecto más notable de su manejo de amenazas no eran los momentos dramáticos de confrontación directa. Era el trabajo silencioso y diario de prevención y preparación que evitaba que se desarrollaran peligros serios en primer lugar. Tomás, el artesano de herramientas, pasaba incontables horas manteniendo y perfeccionando el arsenal de lanzas, cuchillos e implementos defensivos de la comunidad, asegurándose de que cada arma estuviera equilibrada, afilada y lista para usar en cualquier momento. La comunidad también desarrolló sofisticadas redes de alerta temprana con grupos vecinos. Los mensajeros llevaban información sobre movimientos de depredadores, patrones climáticos peligrosos y otras amenazas a través de distancias considerables, creando una red de protección mutua que se extendía mucho más allá de cualquier asentamiento individual. Estas redes representaron algunos de los primeros experimentos de la humanidad en comunicación organizada y seguridad colectiva. Quizás lo más importante, Elena, con su talento para la observación, podía predecir días de clima severo con anticipación, observando formaciones de nubes, comportamiento animal y cambios en los patrones de viento.
Sus advertencias daban a la comunidad tiempo precioso para asegurar las reservas de alimentos, reforzar refugios y prepararse para períodos extendidos de confinamiento. El aspecto psicológico de vivir bajo una amenaza potencial constante creaba sus propios desafíos e innovaciones. Los miembros de la comunidad desarrollaron rituales y prácticas que ayudaban a mantener la moral y estabilidad emocional, incluso cuando las presiones externas eran más intensas. Las reuniones nocturnas servían no solo funciones sociales, sino que ayudaban a identificar individuos que podrían estar luchando con el estrés de la vigilancia perpetua. El simple acto de compartir preocupaciones y miedos con compañeros de confianza a menudo prevenía el tipo de colapso emocional que podría comprometer la seguridad de todos. Sin embargo, a través de todos estos desafíos, lo que brilla más claramente es la notable capacidad humana de no solo resistir, sino de crear belleza y significado, incluso en medio del peligro constante. Estas comunidades no solo sobrevivían, desarrollaron arte, música, narración y prácticas espirituales que enriquecieron sus vidas y fortalecieron sus vínculos entre sí. Mientras las estaciones pasaban y las técnicas de supervivencia se refinaban y transmitían, algo profundo comenzó a emerger. El conocimiento que habían adquirido enfrentando incontables amenazas no era solo información práctica, era sabiduría sobre la naturaleza humana, sobre la cooperación, sobre el delicado equilibrio entre las necesidades individuales y la supervivencia colectiva. Estas percepciones resultarían cruciales no solo para su supervivencia inmediata, sino para la preservación y transmisión de todo lo que habían aprendido. ¿Cómo se aseguraron de que la sabiduría duramente ganada de la supervivencia continuaría beneficiando a las futuras generaciones? ¿Cómo resolvieron el eterno desafío humano de preservar el conocimiento a través del tiempo, asegurándose de que las percepciones que los mantuvieron vivos no se perdieran cuando los descubridores originales ya no estuvieran allí para compartirlas? La respuesta a estas preguntas resultaría ser una de las mayores innovaciones de la humanidad, un sistema de preservación del conocimiento que eventualmente crecería hasta convertirse en los fundamentos de toda la cultura y el aprendizaje humanos. Pero quizás su mayor innovación no estaba en herramientas o armas o refugios. Su mayor logro fue crear sistemas para preservar y transmitir la sabiduría que los mantuvo vivos. Imaginen ser testigos de uno de los avances más cruciales de la humanidad, el momento cuando la supervivencia humana dejó de depender únicamente de la memoria individual y comenzó a depender del conocimiento colectivo que podría durar más que cualquier vida individual. En el cálido resplandor de las hogueras nocturnas, donde las familias se reunían después de terminar el trabajo del día, algo notable estaba teniendo lugar. Esto no era solo tiempo social o entretenimiento. Estas reuniones eran las primeras universidades de la humanidad, donde el conocimiento que salvaba vidas era sistemáticamente preservado y transmitido a través de narrativas cuidadosamente estructuradas. Imaginen a Helena, ahora anciana y sabia, acomodándose en su lugar familiar junto al fuego central, mientras los miembros más jóvenes de la comunidad se organizaban en círculos de escucha a su alrededor. Su voz, desgastada por los años pero aún fuerte con autoridad, comenzaría el ritual ancestral de compartir conocimiento. Pero estas no eran historias simples. Eran recipientes precisamente elaborados, diseñados para llevar información crucial de supervivencia a través de las generaciones. Imagínate cómo podría comenzar. Hace mucho tiempo, cuando el gran hielo cubría las tierras del norte, vivía un cazador llamado Theron, que descubrió algo que salvó a toda su comunidad. Lo que siguió parecería un emocionante relato de aventuras para los niños, pero entretejidas en la narrativa estaban las instrucciones detalladas para reconocer las señales de la llegada de un invierno severo, los pasos específicos necesarios para conservar carne durante periodos prolongados, y las ubicaciones de refugios de emergencia que habían sido probados y demostrados como confiables. Los narradores desarrollaron técnicas sofisticadas para hacer que la información fuera memorable y precisa. Los detalles importantes se tejían en frases rítmicas que las hacían más fáciles de recordar. Los hechos críticos se repetían a intervalos específicos a lo largo de historias más largas, asegurando que los puntos clave se quedaran grabados en la mente de los oyentes. El conocimiento más crucial se incrustaba en múltiples relatos diferentes, proporcionando redundancia que protegía contra la pérdida de cualquier historia individual. Tomás, el maestro fabricante de herramientas de la comunidad, tenía sus propios métodos para preservar el conocimiento. Creaba canciones de enseñanza que contenían medidas precisas y técnicas para fabricar herramientas esenciales. Imagínatelo trabajando con jóvenes aprendices, guiando sus manos mientras daban forma a puntas de lanza mientras cantaban versos que codificaban los ángulos exactos
temperaturas y materiales necesarios para obtener resultados óptimos. El ritmo de las canciones coincidía con el ritmo del trabajo, haciendo que tanto las técnicas físicas como el conocimiento mental fueran más fáciles de dominar y retener. Pero quizás el aspecto más notable de sus sistemas de preservación del conocimiento era cómo resolvían el problema de la precisión a lo largo del tiempo. Entendían que las historias y canciones, transmitidas de persona a persona durante muchos años, podían cambiar gradualmente y perder detalles importantes. Así que desarrollaron sistemas de verificación que protegían contra la deriva y la corrupción. Imagínate las reuniones trimestrales de conocimiento, donde los diversos especialistas de la comunidad se reunían para comparar sus versiones de historias y canciones importantes. Si se descubrían discrepancias, trabajaban juntos para determinar qué versión era más precisa, a menudo probando las aplicaciones prácticas de diferentes variaciones. Estas sesiones servían como mecanismos de control de calidad, que aseguraban que la información esencial permaneciera confiable a través de generaciones. Los ancianos tenían un estatus especial en estos sistemas, no solo por su sabiduría acumulada, sino porque servían como bibliotecas vivientes de conocimiento que abarcaban décadas de experiencia comunitaria. Cuando el viejo Enrique comenzó a mostrar señales de memoria fallida, la comunidad no simplemente aceptó la pérdida de su conocimiento. En su lugar, organizaron sesiones intensivas donde sus historias y técnicas fueron sistemáticamente registradas por múltiples miembros jóvenes de la comunidad, creando preservación redundante de todo lo que sabía. Mujeres como María desarrollaron sus propias redes especializadas de conocimiento, enfocadas en sanación, preparación de alimentos y prácticas de crianza de niños. Estas redes operaban con sus propias tradiciones narrativas, sus propios sistemas de verificación y sus propios métodos para asegurar que la información crucial sobre salud y nutrición nunca se perdiera. Imagínate las reuniones íntimas donde madres e hijas, abuelas y nietas compartían no solo recetas y remedios, sino la comprensión más profunda de cómo leer las señales de enfermedad, cómo adaptar tratamientos para diferentes individuos y cómo mantener la salud familiar a través de condiciones cambiantes. Los sistemas de preservación del conocimiento no eran solo prácticos, eran experiencias profundamente espirituales y emocionales que unían a las comunidades. Participar en la transmisión del conocimiento se consideraba una de las responsabilidades más sagradas que cualquier miembro de la comunidad podía emprender. Los narradores no eran solo maestros, eran sacerdotisas y sacerdotes de la sabiduría humana, guardianes de todo lo que hacía posible la supervivencia. Estas reuniones también servían funciones psicológicas cruciales. En un mundo donde la muerte individual siempre era una posibilidad, saber que el conocimiento de uno viviría brindaba profundo consuelo y significado. Los miembros de la comunidad encontraban profunda satisfacción en contribuir con sus descubrimientos e ideas al almacén colectivo de sabiduría que beneficiaría a sus hijos y nietos. A medida que estos sistemas de preservación del conocimiento maduraron, comenzaron a generar sus propias innovaciones. Los miembros de la comunidad empezaron a experimentar con formas de combinar diferentes tipos de información, creando una comprensión cada vez más sofisticada de cómo varios aspectos de la supervivencia se interconectaban. Desarrollaron marcos teóricos que les ayudaban a predecir cómo los cambios en un área podrían afectar otros aspectos de la vida comunitaria. Imagínate a Willem, ahora un anciano experimentado, trabajando con cazadores más jóvenes para desarrollar nuevas estrategias basadas en patrones que había observado durante décadas de atención cuidadosa al comportamiento animal. Sus ideas no eran solo consejos prácticos, eran los comienzos de lo que eventualmente se convertiría en comprensión sistemática de ecología, predicción del tiempo y gestión de recursos. Esto no era solo educación, era una forma de inmortalidad. A través de la preservación y transmisión cuidadosa del conocimiento, estas comunidades antiguas lograron algo notable. Hicieron disponible la sabiduría de los muertos para los vivos. Una técnica descubierta por alguien que había desaparecido por siglos aún podía salvar vidas en el momento presente. El respeto otorgado a estos guardianes del conocimiento revela cuán profundamente sus comunidades entendían el valor de la sabiduría acumulada. No eran solo maestros o animadores, eran los vínculos vivientes entre pasado y futuro, los guardianes de todo lo que hacía posible la supervivencia. Sus palabras llevaban la autoridad de generaciones, y sus memorias contenían las llaves para el florecimiento humano. Sin embargo, sabían que la preservación por sí sola no era suficiente. El conocimiento tenía que mantenerse vivo, dinámico y adaptable. Desarrollaron métodos sofisticados para probar y verificar la información, para distinguir entre la sabiduría confiable y la superstición peligrosa.
Entendían que la supervivencia de sus comunidades dependía no solo de recordar el pasado, sino de aprender de él. Mientras descansas en el suave resplandor de nuestras comodidades modernas, tómate un momento para honrar a estos guardianes extraordinarios del conocimiento humano. Su dedicación, su disciplina y su profunda comprensión del valor de la sabiduría sentaron las bases de todo lo que conocemos hoy. Se enfrentaron al eterno desafío humano de preservar lo que más importa y transmitirlo a quienes vienen después. Sin embargo, no solo sobrevivieron, comenzaron a innovar. Empezaron a mirar más allá de la mera preservación, más allá de la simple transmisión del conocimiento existente. Algo nuevo se agitaba en el espíritu humano, algo que eventualmente transformaría no solo cómo recordaban el pasado, sino cómo imaginaban el futuro. Mientras estas primeras comunidades establecían sus fundamentos de conocimiento y comprensión, algo extraordinario comenzó a emerger de sus luchas diarias. Pero aquí es donde la historia toma un giro extraordinario. Imagínate de pie en el umbral de uno de los mayores saltos de la humanidad. Imagina, si puedes, ese momento decisivo cuando la necesidad se convirtió en la madre de la invención, cuando el ingenio humano se encendió por primera vez frente a las duras realidades de la supervivencia. Imagina un pequeño asentamiento anidado entre colinas ondulantes, donde los vientos invernales llevaban tanto promesa como peligro. La gente había aprendido a leer las estaciones, a almacenar su grano y a mantener sus fuegos durante las noches más largas. Pero el conocimiento solo no era suficiente. Necesitaban herramientas, técnicas e innovaciones que transformarían su relación con el mundo que los rodeaba. En estos rincones acogedores del desarrollo humano, somos testigos del nacimiento del avance tecnológico nacido de la necesidad genuina. Imagina la escena. Un joven artesano, quizás llamado Marcos, trabajando hasta muy entrada la noche a la luz parpadeante de las antorchas. Nota cómo sus herramientas de bronce se desafilan demasiado rápido contra materiales más duros. Siente su frustración mientras se enfrenta al afilado constante, el tiempo precioso perdido, lo que lo impulsa a experimentar. Noche tras noche, atiende su fragua, ajustando el calor, mezclando diferentes minerales, buscando una solución que parece estar justo más allá de su alcance. Noche tras noche, atiende su fragua, ajustando el calor, mezclando diferentes minerales, buscando una solución que parece estar justo más allá de su alcance. Este fue el momento cuando la creatividad humana verdaderamente comenzó a florecer. No a través de grandes proclamaciones o revelaciones repentinas, sino a través del trabajo persistente de mentes determinadas enfrentando desafíos cotidianos. Cada pequeño avance se construyó sobre el conocimiento reunido por generaciones anteriores, creando una suave cascada de innovación que remodelaría la civilización. Considera el momento revolucionario cuando el hierro comenzó a reemplazar al bronce. Esto no fue simplemente un cambio tecnológico, fue una transformación del potencial humano mismo. El metal más duro y duradero permitió arados más resistentes que podían romper suelos más duros, armas que podían defender comunidades con mayor eficacia, y herramientas que duraban a través de incontables estaciones de uso. Sin embargo, este avance vino con sus propias dificultades, su propia curva de aprendizaje que puso a prueba la resistencia humana. Sin embargo, este avance vino con sus propias dificultades, su propia curva de aprendizaje que puso a prueba la resistencia humana. Imagina a los primeros herreros lidiando con temperaturas más altas, con técnicas desconocidas, con metales que se comportaban de manera diferente bajo sus martillos. Imagina el ardor de las quemaduras en sus manos, la decepción de los intentos fallidos que los dejaban con piezas de metal frágiles e inútiles, el miedo genuino de que nunca podrían dominar este nuevo oficio. Sin embargo, a través de estas dificultades, algo hermoso emergió. El espíritu humano inquebrantable perseveró, impulsado por la promesa del progreso y las necesidades de sus comunidades. En talleres llenos del cálido resplandor de las fraguas, la innovación se convirtió en un esfuerzo colaborativo. Los artesanos hábiles compartían sus descubrimientos, enseñando a los aprendices no solo las técnicas, sino la mentalidad de resolución de problemas que hacía posible el avance. El conocimiento fluía como metal fundido, tomando nuevas formas con cada generación de artesanos que agregaban sus propias perspectivas al entendimiento colectivo. Imagínate formando parte de esta escena íntima. Imagina un hogar acogedor donde un metalúrgico anciano se sienta con jóvenes aprendices, compartiendo historias de experimentos fallidos que eventualmente llevaron al éxito. El fuego crepitante ilumina rostros llenos de curiosidad y determinación, mientras la sabiduría pasa de una generación a la siguiente, en el ritmo suave de la mentoría y el descubrimiento.
El desarrollo de la metalurgia avanzada desencadenó innovaciones en todos los aspectos de la vida humana. Mejores herramientas llevaron a una agricultura más eficiente, que sostuvo poblaciones más grandes, las cuales a su vez produjeron artesanos más especializados capaces de expandir los límites de la tecnología aún más lejos. Era un hermoso ciclo de ingenio humano alimentándose a sí mismo, creando abundancia donde había escasez y soluciones donde había problemas. El transporte comenzó a evolucionar cuando metales más resistentes permitieron ruedas más sofisticadas, ejes y construcción de carros. Las rutas comerciales se expandieron, conectando comunidades distantes y permitiendo el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas y técnicas. Un comerciante que viajaba con su carro de ruedas de hierro podría transportar no solo grano y textiles, sino también el conocimiento de nuevos métodos agrícolas aprendidos de agricultores de 3 valles de distancia. Los sistemas de comunicación se volvieron más sofisticados cuando las comunidades desarrollaron mejores herramientas para crear materiales de escritura, superficies más duraderas para registrar información, y métodos mejorados para preservar el conocimiento a través del tiempo. El suave rayado de la caña contra el papiro, el tallado cuidadoso de símbolos en madera preparada, la sonrisa satisfecha de un escriba que acababa de perfeccionar una nueva técnica para mezclar tinta que no se desvanecería con el tiempo. Imagina vastas redes de conexión humana formándose a través del paisaje, cada enlace fortalecido por innovaciones que hicieron la comunicación más rápida, más confiable y más accesible. Mensajes que una vez tardaban semanas en entregarse ahora podían viajar en días, llevados por mensajeros equipados con mejor equipo y viajando por senderos mejorados mantenidos por comunidades trabajando juntas. Mientras estos avances tecnológicos se acumulaban, comenzaron a cambiar la misma naturaleza de la sociedad humana. La especialización se volvió posible en una escala nunca antes imaginada. Una comunidad podría mantener no solo un herrero, sino múltiples artesanos, cada uno especializándose en diferentes aspectos del trabajo del metal. Uno especializándose en armas, otro en herramientas, un tercero en artículos decorativos que aportaban belleza a la vida cotidiana. Esta especialización creó nuevas formas de interdependencia, uniendo a las comunidades a través de redes de beneficio mutuo y conocimiento compartido. El alfarero dependía del herrero para mejores herramientas. El herrero dependía del agricultor para comida. El agricultor necesitaba las vasijas del alfarero para almacenamiento, y todos se beneficiaban de las innovaciones que cada especialista traía a su oficio. Imagina la satisfacción de una comunidad celebrando la finalización de su primer arado de hierro, reunidos alrededor de un fuego acogedor, mientras el herrero explica cómo esta nueva herramienta hará que la siembra de primavera sea más fácil y productiva. El cálido resplandor de las llamas se refleja en rostros llenos de esperanza y emoción por la temporada de crecimiento que se avecina, unidos por su compromiso compartido con el progreso y el apoyo mutuo. Sin embargo, mientras estas innovaciones florecían y las comunidades se volvían más sofisticadas, nuevos desafíos comenzaron a emerger. Diferentes grupos desarrollaron diferentes técnicas, diferentes prioridades, diferentes formas de organizar sus sociedades cada vez más elaboradas. Los lazos que una vez habían unido a pequeñas comunidades en un propósito común, comenzaron a tensarse bajo el peso de intereses competitivos y ambiciones en expansión. El escenario se estaba preparando para conflictos que pondrían a prueba todo lo que estas civilizaciones habían construido juntas. Pero la armonía no estaba garantizada, y las innovaciones que habían traído tanta promesa pronto enfrentarían su mayor desafío en forma de la naturaleza humana misma. Mientras nuestro pueblo abrazaba estas innovaciones notables, algo inesperado comenzó a agitarse bajo la superficie de su comunidad armoniosa. Lo que pasó después revela algo profundo sobre la naturaleza humana misma. Imagínate sintiendo el sutil cambio en el ambiente cuando el cambio trae tanto promesa como incertidumbre. Imagina, si quieres, la tensión sutil que puede surgir cuando el progreso avanza más rápido de lo que los corazones pueden seguir. Comenzó sutilmente, como estas cosas a menudo suceden. Aunque los talleres de malla trajeron asombro y eficiencia, algunos de los artesanos más veteranos comenzaron a cuestionar su lugar en este mundo que cambiaba tan rápidamente. Imagina a Tomás, un herrero curtido cuyas manos habían forjado hierro durante 40 años, observando cómo las nuevas aleaciones metálicas creaban herramientas más resistentes en la mitad del tiempo. El orgullo que una vez sintió por su oficio comenzó a dar paso a algo más inquietante. El temor de que sus habilidades, transmitidas a través de generaciones, ya no tuvieran valor. Imagina también a Carmen, la sanadora más respetada del pueblo,
observando cómo los extractos botánicos parecían obrar milagros que sus remedios tradicionales tardaban semanas en lograr. En la quietud de su cabaña, rodeada de hierbas secas que habían sido sus compañeras durante décadas, se preguntaba si la sabiduría de la generación de su abuela estaba siendo arrastrada por esta marea de innovación. Estas no eran almas airadas, querido oyente, sino más bien personas gentiles que experimentaban la lucha muy humana de encontrar su equilibrio cuando la tierra bajo sus pies se tambalea. En el rincón acogedor del mercado, las conversaciones comenzaron a teñirse de susurros de incertidumbre. ¿Nos estamos moviendo demasiado rápido?, se preguntaban algunos en voz alta. ¿Qué pasa con las viejas formas que nos sirvieron tan bien? La tensión llegó a un punto crítico durante lo que debería haber sido una celebración. Maya había invitado a todo el pueblo a presenciar la finalización de su proyecto más ambicioso hasta entonces. Un sistema de purificación de agua que podría proporcionar agua potable limpia durante años. Mientras las familias se reunían en la plaza del pueblo, sus rostros iluminados por el suave resplandor de las antorchas nocturnas, comenzó la demostración. El sistema funcionó hermosamente, como Maya sabía que lo haría. Agua cristalina fluyó de lo que anteriormente había sido una fuente turbia e incierta. Los niños vitorearon, los padres se maravillaron, y los beneficios prácticos fueron inmediatamente obvios para todos los presentes. Sin embargo, en medio de este triunfo, el viejo Enrique, el guardián principal del pozo del pueblo, se quedó en silencio al borde de la multitud, su rostro curtido reflejando algo más complejo que simple alegría. Cuando Maya pidió preguntas y comentarios, Enrique se adelantó con la dignidad cuidadosa que siempre había caracterizado su discurso. Este es un trabajo extraordinario, comenzó, su voz llevando tanto admiración genuina como algo más, algo que hizo que la multitud guardara silencio. Pero me pregunto, ¿qué pasa con el conocimiento que mi padre me enseñó, y el padre de él le enseñó a él, sobre leer el agua, sobre encontrar los cambios estacionales, sobre entender lo que la tierra nos está diciendo a través de sus dones? Su pregunta flotó en el aire como humo de las antorchas, creando un momento de reconocimiento incómodo. Maya, a pesar de toda su brillantez e innovación, sintió una punzada de incertidumbre. Había estado tan enfocada en mejorar la eficiencia que había pasado por alto algo esencial sobre la sabiduría que Enrique representaba. Esto no se trataba de lo viejo contra lo nuevo, tradición contra progreso. Se trataba de algo más profundo, el temor de que en su prisa hacia el avance tecnológico, pudieran perder contacto con las formas más sutiles de conocimiento que los habían sostenido a través de innumerables generaciones. El temor de que la innovación, por todos sus beneficios, pudiera costar la pérdida de la conexión con la tierra, con la sabiduría ancestral, con los ritmos más lentos de la vida que siempre habían proporcionado consuelo y estabilidad. Pero lo que sucedió después reveló el verdadero carácter de esta comunidad. Maya no se puso a la defensiva ni descartó las preocupaciones de Enrique. En cambio, se acercó a él con el respeto gentil que siempre había caracterizado el enfoque del pueblo para la resolución de conflictos. Enrique, dijo, su voz suave pero resonando claramente por toda la plaza. Tu conocimiento es exactamente lo que esta innovación necesita. Yo puedo hacer el agua más limpia, pero tú entiendes lo que significa. ¿Me ayudarías a aprender? Imagina la transformación que ocurrió en ese momento. Los hombros de Enrique se enderezaron, no con desafío sino con propósito renovado. La tensión de la multitud se disolvió en algo más cálido, un reconocimiento de que el progreso no requería abandonar la sabiduría, que la innovación podía honrar la tradición mientras la transformaba. En las semanas que siguieron, algo hermoso emergió de este conflicto inicial. Maya y Enrique comenzaron a trabajar juntos, combinando las innovaciones técnicas de ella con su profundo entendimiento de los sistemas naturales de agua. El resultado fue más de lo que cualquiera podría haber logrado solo. Un sistema de gestión de agua que era tanto eficiente como sostenible, tanto innovador como respetuoso de los ritmos naturales, que Enrique había tardado toda una vida en aprender a interpretar. Otras asociaciones comenzaron a formarse a través del pueblo. Carmen, la sanadora tradicional, se encontró colaborando con Maya en proyectos botánicos que mejoraron la efectividad de remedios tradicionales de eficacia probada. Tomás, el herrero, descubrió que su profundo entendimiento del comportamiento del metal era exactamente lo que Maya necesitaba para refinar sus innovaciones más complejas. El pueblo aprendió algo crucial a través de este proceso, que la armonía no era la ausencia de conflicto, sino la capacidad de trabajar, a través de las diferencias de maneras que honraran a todos los involucrados. Desarrollaron prácticas para manejar las tensiones que inevitablemente surgían cuando diferentes perspectivas se encontraban, creando espacio tanto para la innovación como para la tradición,
tanto para el progreso como para la preservación. Estas lecciones en resolución de conflictos resultarían invaluables mientras su comunidad continuaba creciendo y cambiando. Aprendieron a ver el desacuerdo no como una amenaza a su unidad, sino como una oportunidad para un entendimiento más profundo. Desarrollaron las habilidades sociales que les permitirían navegar los desafíos cada vez más complejos que yacían por delante. A lo largo de todo este proceso, lograron momentos decisivos que transformaron no solo su tecnología, sino también su comprensión de lo que significaba ser humanos en comunidad. Los conflictos que enfrentaron y resolvieron se convirtieron en la base para innovaciones aún mayores, tanto técnicas como sociales, que les servirían bien en los triunfos por venir. Imagina este momento de transformación profunda. No el final de sus luchas, sino el comienzo de sus mayores descubrimientos sobre el potencial humano y las cosas extraordinarias que se vuelven posibles cuando las personas eligen trabajar a través de sus diferencias en lugar de ser divididas por ellas. Cuando el invierno dio paso a la primavera ese año, algo sin precedentes comenzó a desarrollarse en su comunidad. Los conflictos que habían navegado con tanto cuidado habían desbloqueado algo profundo dentro del espíritu humano. El reconocimiento de que sus mayores innovaciones vendrían no del brillo individual, sino de la magia que ocurría cuando diferentes formas de sabiduría se fusionaban para crear algo completamente nuevo. Imagina a Maya de pie en su taller una mañana, rodeada por los frutos de sus colaboraciones con Enrique, Carmen, Tomás y otros. El sistema de purificación de agua zumbaba silenciosamente en la esquina, pero ahora era mucho más que un logro técnico. Incorporaba la comprensión de Enrique sobre las variaciones estacionales del agua, el conocimiento de Carmen sobre qué plantas purificadoras funcionaban mejor en diferentes épocas del año, y las innovaciones de Tomás para crear componentes duraderos y automantenibles. Pero el verdadero avance no fue técnico, fue humano. Por primera vez en la historia de su comunidad, habían logrado fusionar con éxito diferentes formas de conocimiento en enfoques que honraban tanto la innovación como la tradición. Esto representó una evolución profunda en la conciencia humana, el nacimiento de lo que ahora podríamos llamar pensamiento interdisciplinario. El éxito de estas colaboraciones creó un efecto dominó por toda la aldea. Otros artesanos comenzaron a buscar asociaciones que cruzaran los límites tradicionales. El panadero empezó a trabajar con el herbolario para crear panes que proporcionaran mejor nutrición. Los fabricantes de herramientas colaboraron con los cazadores para diseñar implementos que fueran tanto más efectivos como más respetuosos con los animales que perseguían. Imagina las reuniones vespertinas durante este periodo extraordinario. Las conversaciones alrededor de las fogatas centrales rebosaban de emoción mientras los miembros de la comunidad compartían sus últimos descubrimientos. Pero estas no eran solo discusiones técnicas, eran exploraciones de cómo diferentes formas de conocimiento podían enriquecerse mutuamente, cómo la sabiduría ancestral podía informar la innovación moderna, cómo las percepciones individuales podían servir al bienestar colectivo. Maya se encontró en el centro de muchas de estas conversaciones, pero en un papel que no había esperado. En lugar de ser vista como la única innovadora, se había convertido en algo más valioso, una facilitadora de innovación, alguien que podía ayudar a otros a ver conexiones que podrían no haber descubierto por sí solos. Su mayor don no era su habilidad técnica, aunque esa seguía siendo impresionante, sino su capacidad para crear espacios donde diferentes tipos de experiencia pudieran encontrarse y fusionarse. El avance que definiría este período llegó cuando la comunidad enfrentó su desafío más serio hasta entonces. Una serie de fracasos de cultivos que amenazaba su seguridad alimentaria para el invierno venidero. En el pasado, tal crisis podría haber creado pánico, conflicto y competencia desesperada por recursos limitados. En cambio, se convirtió en el catalizador para su innovación colaborativa más extraordinaria hasta la fecha. Imagina la reunión de emergencia donde se discutió la crisis por primera vez. En lugar de buscar a alguien a quien culpar o soluciones rápidas que pudieran ayudar a algunos a expensas de otros, la comunidad tomó un enfoque diferente. Inventariaron sistemáticamente todas sus diferentes formas de conocimiento. La comprensión de Enrique sobre sistemas de agua, la experiencia botánica de Carmen, las habilidades metalúrgicas de Tomás, las técnicas de innovación de Maya, y el conocimiento especializado de docenas de otros miembros de la comunidad. Lo que emergió de este inventario fue una respuesta integral que ningún individuo podría haber concebido por sí solo. Desarrollaron nuevos métodos para extender sus reservas alimentarias existentes. Identificaron fuentes alternativas de nutrición que habían sido pasadas por alto. Crearon técnicas de preservación que combinaban métodos tradicionales con enfoques innovadores.
y establecieron relaciones comerciales con comunidades vecinas que proporcionaron beneficio mutuo durante tiempos de escasez. Pero quizás lo más extraordinario fue que usaron la crisis como una oportunidad para desarrollar sistemas agrícolas más resilientes para el futuro. Imagina las parcelas experimentales que establecieron, donde la sabiduría agrícola tradicional fue mejorada por las técnicas de mejoramiento del suelo de Maya, donde el conocimiento botánico de Carmen informó la selección de cultivos, donde la comprensión de Enrique sobre patrones de agua guió la planificación del riego. Los resultados superaron las expectativas de todos. No solo lograron superar con éxito la crisis inmediata, sino que emergieron de ella con capacidades de producción alimentaria que eran más robustas y sostenibles que cualquier cosa que hubieran logrado antes. Habían transformado un desastre potencial en un avance que beneficiaría a su comunidad por generaciones. Cuando las noticias de su éxito se extendieron a las comunidades vecinas, los visitantes comenzaron a llegar para aprender de sus enfoques. Maya y sus colaboradores se encontraron enseñando no solo métodos técnicos, sino los procesos colaborativos que habían hecho posibles sus innovaciones. Estaban compartiendo algo más valioso que cualquier invención individual. Estaban demostrando una nueva forma de abordar desafíos complejos a través de la sabiduría colectiva. Imagina a Carmen dirigiéndose a un grupo de sanadores de comunidades lejanas, explicando cómo su conocimiento botánico se había enriquecido mediante la colaboración con los métodos innovadores de Maya y la experiencia en sistemas naturales de Enrique. Su audiencia no solo estaba aprendiendo sobre nuevas técnicas de sanación, estaban descubriendo cómo diferentes formas de conocimiento podían fortalecerse mutuamente cuando se unían con respeto y apertura. Tomás, mientras tanto, estaba demostrando sus innovaciones en metalurgia a artesanos que habían viajado grandes distancias para observar sus técnicas. Pero su lección más importante no era sobre control de temperatura o composición de aleaciones. Era sobre cómo la experiencia individual se volvía más poderosa cuando se desarrollaba en colaboración con otros que aportaban diferentes perspectivas y habilidades. El enfoque de la comunidad hacia la innovación revolucionaria se volvió legendario en su región. Otros asentamientos comenzaron a adoptar sus métodos colaborativos, creando una red de comunidades que compartían no solo innovaciones técnicas, sino innovaciones sociales que hacían más eficaz la resolución colectiva de problemas. Mientras las estaciones cambiaban y sus éxitos colaborativos se multiplicaban, algo aún más profundo comenzó a emerger. Estos no eran solo logros prácticos, eran demostraciones del potencial humano que nunca antes había sido plenamente realizado. Estaban mostrando que cuando las personas elegían la cooperación sobre la competencia, cuando honraban diferentes formas de sabiduría, cuando se acercaban a los desafíos con curiosidad en lugar de miedo, prácticamente no había límite a lo que podían lograr juntos. Sus triunfos resonaban a través del tiempo, creando ondas que influirían en el desarrollo humano por generaciones venideras. Habían descubierto algo fundamental sobre las condiciones que permiten a los seres humanos prosperar, no solo como individuos, sino como colaboradores conscientes en la creación del tipo de mundo en el que querían vivir. Esos momentos revolucionarios habían creado algo que duraría más que cualquier logro individual. Habían establecido un legado de cooperación humana que inspiraría a incontables generaciones futuras a alcanzar posibilidades que de otra manera habrían permanecido inimaginables. Pero la parte más notable de su historia aún está por venir. Imagina, si puedes, un momento 50 años después de las primeras innovaciones revolucionarias de Maya, cuando una joven mujer llamada Elena, nieta del pueblo pero heredera de algo mucho más grande, se encuentra al borde de lo que se ha convertido en un próspero centro de aprendizaje e innovación. Imagínate de pie junto a ella, siendo testigo de esta notable transformación. El único pueblo ha crecido hasta convertirse en una red de comunidades que abarca la región, conectadas no por conquista o dominio, sino por un compromiso compartido con los principios colaborativos que la generación de Maya había descubierto. Elena lleva en su sangre, literalmente, el legado genético de esos antiguos supervivientes que habían enfrentado la hora más oscura de la humanidad y se habían negado a rendirse. Pero también lleva algo más. El legado cultural de comunidades que habían aprendido a transformar el desafío en oportunidad, el conflicto en colaboración, la sabiduría individual en avance colectivo. Imagínala caminando por los centros de innovación que habían crecido desde el humilde taller de Maya. Aquí, artesanos de comunidades lejanas trabajan junto a innovadores locales, compartiendo técnicas y desarrollando nuevos enfoques que ninguno de ellos podría haber concebido solo. Allí, especialistas agrícolas colaboran con expertos en gestión del agua y sanadores botánicos para desarrollar sistemas de cultivo
que funcionan en armonía con los ciclos naturales en lugar de luchar contra ellos. Pero quizás lo más notable es que Elena ve evidencia en todas partes de cómo estas innovaciones colaborativas han transformado no solo la tecnología, sino la conciencia humana misma. Los niños que crecen en este entorno no piensan en términos de competencia individual o conflictos de suma cero. Instintivamente buscan formas de combinar diferentes perspectivas, de encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados, de acercarse a los problemas con curiosidad y colaboración en lugar de miedo y dominación. Imagina a Elena pausando en un memorial que honra no solo a Maya y a los otros innovadores originales, sino al espíritu colaborativo que habían encarnado. La inscripción no muestra solo sus nombres, sino los principios por los que habían vivido. La innovación sirve al conjunto. La sabiduría crece a través del compartir. El avance viene de unir lo que ha sido mantenido separado. La evidencia genética es clara. Elena y su generación llevan el ADN de esos antiguos supervivientes del cuello de botella, las 2000 almas que de alguna manera habían perseverado a través del momento más precario de la humanidad. Pero también llevan algo igualmente precioso: el ADN cultural de comunidades que habían aprendido a hacer de la innovación revolucionaria una forma de vida, una expresión natural del potencial humano trabajando en armonía. Considera las profundas implicaciones de esta herencia. Las innovaciones que comenzaron con el sistema de purificación de agua de Maya habían evolucionado hacia enfoques integrales de vida sostenible que se habían extendido por todo el mundo conocido. Pero más que eso, los métodos colaborativos que habían hecho posibles esas innovaciones se habían convertido en la base para formas de organización humana que honraban tanto la creatividad individual como el bienestar colectivo. Imagina a los hijos de Elena aprendiendo no solo habilidades técnicas, sino la inteligencia social y emocional que hacía posible el avance colaborativo. Se les estaba enseñando a escuchar con curiosidad genuina, a compartir sus descubrimientos con entusiasmo generoso, a acercarse a las diferencias como oportunidades de aprendizaje, en lugar de amenazas contra las cuales defenderse. El legado no estaba solo en las tecnologías extraordinarias que habían mejorado la vida de innumerables comunidades. Ni siquiera estaba principalmente en las innovaciones agrícolas, de gestión del agua y artesanales que se habían extendido por toda la región y más allá. El verdadero legado estaba en la demostración de que los seres humanos, cuando se organizan en torno a principios de colaboración en lugar de competencia, son capaces de crear soluciones a desafíos que anteriormente parecían imposibles. Imagina a Elena en el centro del memorial, rodeada por representantes de docenas de comunidades que habían adoptado los métodos pioneros de innovación colaborativa de la generación de Maya. No se habían reunido para venerar el pasado, sino para comprometerse a llevar adelante los principios que habían hecho posibles logros tan extraordinarios. Mientras Elena habla a la multitud reunida, sus palabras llevan la autoridad de alguien que ha visto estos principios funcionar a lo largo de generaciones, a través de comunidades, ante toda la gama de desafíos humanos. Somos los hijos de supervivientes, dice, su voz resonando claramente en toda la asamblea. Pero también somos los hijos de innovadores. Heredamos no solo la determinación de sobrevivir, sino la sabiduría para prosperar. Hace una pausa, mirando hacia rostros que representan no solo su propia comunidad, sino las docenas de asentamientos que habían sido tocados por los avances colaborativos de las generaciones anteriores. Nuestros ancestros nos dieron el regalo de la vida, pero Maya y sus colaboradores nos dieron algo igualmente precioso: el conocimiento de que los seres humanos trabajando juntos pueden resolver cualquier desafío, pueden superar cualquier obstáculo, pueden crear cualquier futuro que se atrevan a imaginar. Imagina el momento cuando Elena desvela el nuevo proyecto que definirá la contribución de su generación a este legado de innovación colaborativa. No es un logro técnico único, sino algo más ambicioso. Un sistema educativo integral que asegurará que estos principios colaborativos se extiendan a cada asentamiento humano que puedan alcanzar. El proyecto representa todo lo que han aprendido sobre cómo desarrollar el potencial humano a través de la sabiduría colectiva. Los niños aprenderán habilidades técnicas, pero también aprenderán las capacidades emocionales y sociales que hacen posible la colaboración. Estudiarán logros individuales, pero también practicarán las dinámicas grupales que convierten las percepciones individuales en avances colectivos. Mientras descansas en la cálida comodidad de tu cama moderna, imagínate como parte de este legado. Las innovaciones colaborativas que comenzaron con el sistema de purificación de agua de Maya han evolucionado y se han extendido a lo largo de siglos, contribuyendo a la base de todo lo que hemos logrado como especie. Los principios de cooperación, curiosidad y resolución colectiva de problemas que descubrieron
continúan influyendo en el desarrollo humano hoy en día. Pero lo más importante, lleva contigo el reconocimiento de que este legado no es solo algo para admirar desde la distancia. Tú eres parte de él. En tu ADN, llevas la herencia genética de aquellos antiguos supervivientes que se negaron a renunciar a la esperanza. En tu vida diaria, tienes innumerables oportunidades de honrar los principios colaborativos que Maya y sus socios descubrieron. Cada vez que eliges la cooperación sobre la competencia, cada momento cuando compartes tu conocimiento con generosa entrega, cada instancia cuando abordas un desafío con curiosidad en lugar de miedo, estás participando en este legado ancestral de avance humano e innovación colaborativa. El legado que dejaron no está solo en las tecnologías que desarrollaron o las comunidades que construyeron. Su verdadero regalo para nosotros es la demostración de que los seres humanos, trabajando juntos con respeto y creatividad, son capaces de crear soluciones a desafíos que parecen imposibles cuando se enfrentan en soledad. Duerme tranquilo, sabiendo que eres parte de esta herencia extraordinaria, y que su historia de avance colaborativo continúa en cada elección que haces de trabajar con otros en lugar de contra ellos, en cada momento cuando eliges la esperanza sobre el miedo, la innovación sobre el estancamiento, y la sabiduría colectiva sobre la limitación individual. Y así llegamos a la verdad extraordinaria que nos propusimos descubrir juntos. Ahora posees algo extraordinario, la historia completa del relato de supervivencia más asombroso de la humanidad. Desde el cuello de botella genético, que casi extinguió a nuestra especie, hasta las innovaciones colaborativas, que transformaron a supervivientes dispersos en civilizaciones prósperas. Cuando comenzamos este viaje, prometí compartir contigo la evidencia genética que revela el capítulo más crucial de la humanidad. Has visto cómo la investigación de ADN de vanguardia descubrió aquellos 70.000 años críticos, cuando toda nuestra especie se balanceó al borde de la extinción. Has sido testigo de cómo aquellos extraordinarios 2000 supervivientes llevaron dentro de sus genes, no solo el plano para la supervivencia física, sino la capacidad para las mismas cualidades que nos definen hoy: resistencia, creatividad y la voluntad inquebrantable de perseverar. Pero más que eso, has descubierto cómo su legado se extiende mucho más allá de la curiosidad histórica. Imagina los hilos invisibles que ahora conectan su sabiduría ancestral con tu vida diaria. Los principios que descubrieron sobre la innovación colaborativa, las tecnologías sociales que desarrollaron para superar los conflictos, la demostración de que el potencial humano se multiplica, en lugar de dividirse cuando se comparte. Estas percepciones ofrecen orientación profunda para los desafíos que enfrentamos en nuestro propio mundo moderno. Has descubierto cómo Maya, Elena, Enrique, Carmen y Tomás transformaron la sabiduría individual en un progreso colectivo. Has visto cómo su espíritu colaborativo permitió innovaciones que ninguna persona sola podría haber logrado. Ahora imagínate llevando esta sabiduría a tu propia vida diaria, enfrentando los desafíos que encuentras en el trabajo, en tu comunidad, en tus relaciones, con el mismo espíritu que hizo posible sus logros extraordinarios. La sabiduría práctica que has obtenido esta noche te ofrece herramientas inmediatas para tu propia vida. Has aprendido cómo tomar unas cuantas respiraciones profundas cada mañana y establecer una intención sobre cómo quieres presentarte al mundo, conectándote con la conciencia plena que sostuvo a nuestros ancestros durante sus horas más oscuras. El simple acto de escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada noche crea tu propio rincón acogedor de reflexión, honrando las mismas prácticas de gratitud que ayudaron a las comunidades antiguas a encontrar luz durante inviernos interminables. Has descubierto algo crucial sobre la comunidad y la conexión que esos ancestros extraordinarios sabían instintivamente. Entendían que el aislamiento nos debilita, mientras que las relaciones auténticas nos fortalecen más allá de toda medida. En tiempos de dificultad, no se retiraban a la soledad y la autosuficiencia únicamente. En cambio, se acercaban, pedían ayuda, ofrecían apoyo a otros, incluso cuando sus propios recursos eran limitados. Sabiduría que habla directamente a nuestro mundo moderno de conexión digital, pero aislamiento emocional. Los aldeanos medievales que se reunían para compartir comidas e historias, que trabajaban juntos en proyectos comunes, que celebraban y lloraban como una sola comunidad, nos muestran una forma diferente de ser humanos juntos. Nos recuerdan que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la puerta de entrada a la conexión genuina y el apoyo mutuo. Considera cómo podrías crear o fortalecer este tipo de conexiones auténticas en tu propia vida. No requiere grandes gestos o cambios dramáticos. Quizás sea simplemente hacer contacto visual y escuchar verdaderamente cuando alguien te habla. Tal vez sea acercarte para preguntar cómo está un vecino o amigo, ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio.
Estos pequeños actos de conexión crean ondas de sanación que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Las personas en nuestras historias también descubrieron algo hermoso sobre encontrar propósito y significado en medio de la dificultad. Aprendieron que el significado no es algo que tengamos que buscar en lugares distantes o circunstancias extraordinarias. En cambio, emerge naturalmente cuando alineamos nuestras acciones diarias con nuestros valores más profundos, cuando contribuimos con algo positivo al mundo que nos rodea, por pequeño que pueda parecer. Un panadero medieval que se aseguraba de que hubiera pan disponible para su comunidad, no solo se ganaba la vida, sino que participaba en algo sagrado, la antigua práctica humana de nutrirnos unos a otros. Una sanadora del pueblo que se sentaba con los enfermos, no solo practicaba medicina, sino que encarnaba la compasión y la esperanza. Encontraron significado en el acto ordinario de presentarse a la vida con presencia y cuidado. Puedes descubrir este mismo sentido de propósito en tu vida moderna. Puede encontrarse en la forma en que tratas a un compañero de trabajo que está pasando por dificultades con amabilidad, en la atención que das a tu trabajo diario, en el amor que pones en cuidar a tu familia o amigos. El propósito no está reservado para los famosos o los poderosos. Está disponible para cualquiera que elija vivir con intención y corazón. Mientras nos acercamos al final pacífico de nuestro viaje a través del tiempo, puedes sentir la profunda satisfacción de una promesa cumplida. Viniste buscando la historia de la supervivencia más asombrosa de la humanidad, y has recibido algo aún mayor. Has descubierto no solo cómo sobrevivimos, sino cómo aprendimos a prosperar a través de la colaboración, la innovación y los lazos inquebrantables de la comunidad. Imagínate llevando estos antiguos regalos de sabiduría hacia adelante en tu propia vida. Siente la confianza firme que viene de saber que posees herramientas y prácticas que sostuvieron a nuestra especie durante su hora más oscura y que pueden sostenerte a través de cualquier desafío. Visualízate moviéndote a través de tus días con la fuerza gentil de aquellos que enfrentaron la incertidumbre antes que tú y encontraron formas de florecer. Los tesoros que hemos descubierto juntos no son solo ideas inspiradoras para admirar desde la distancia, son regalos prácticos que puedes desenvolver y usar inmediatamente. La sabiduría de trabajar con los ritmos naturales en lugar de contra ellos. El poder de las prácticas pequeñas y consistentes. La fuerza que viene de la comunidad y conexión genuinas. El significado que emerge cuando alineamos nuestras acciones con nuestros valores más profundos. Y mientras te acomodas en el final pacífico de nuestro tiempo juntos, permítete sentir la profunda satisfacción de saber que estás conectado a un largo linaje de seres humanos, sabios y resilientes, que encontraron formas de crear luz en tiempos oscuros, esperanza en circunstancias difíciles y belleza en medio del caos. Descansa ahora en el confort de esta sabiduría antigua, sabiendo que vive dentro de ti, lista para guiarte y apoyarte a través de todas las estaciones de tu vida. Y así, querido oyente, mientras llegamos a los momentos finales de nuestro viaje a través del tiempo, imagínate acomodándote gentilmente en este momento de profunda conexión con toda la historia humana. Permítete hundirte más profundamente en el confort de tu cama, sabiendo que cada historia que hemos compartido esta noche ha estado construyendo hacia este momento de paz perfecta. Imagina, si quieres, que estás de pie al borde de todas estas líneas temporales que hemos explorado juntos, observando cómo cada hilo de la historia se teje en un hermoso tapiz de experiencia humana. Las civilizaciones antiguas que visitamos, los pueblos medievales donde nos calentamos junto a hogares parpadeantes, los talleres renacentistas llenos del aroma de pintura fresca y posibilidades, los asentamientos coloniales donde las comunidades se reunían alrededor de mesas compartidas, las ciudades industriales donde el progreso avanzaba con determinación, y hasta nuestro mundo moderno donde la innovación continúa dando forma al mañana. Cada era que exploramos esta noche enfrentó sus propios desafíos únicos, su propio invierno de dificultades, sus propios momentos cuando la supervivencia parecía incierta. Sin embargo, en cada línea temporal, en cada rincón de la historia que visitamos, había algo que permanecía constante, algo que nunca vaciló ni siquiera en los tiempos más oscuros. El espíritu humano inquebrantable, la capacidad de resistencia, la forma en que las personas encontraron calor en la compañía de otros, esperanza en la promesa de la primavera, y fuerza en el simple acto de continuar adelante. Imagínate ahora como un guardián de todas estas historias, un custodio de estos momentos serenos que hemos compartido. Has sido testigo del coraje de los antiguos constructores que levantaron templos que aún permanecen en pie hoy. Has sentido la calidez de los hogares medievales donde las familias se reunían durante las largas noches de invierno.
Has respirado el aire de los estudios renacentistas, donde los sueños tomaron forma en mármol y pintura. Has caminado por jardines coloniales donde las comunidades plantaron semillas para futuros que nunca verían. Has estado en los talleres de la revolución industrial donde el ingenio humano transformó el mundo. Y has experimentado los cambios rápidos de nuestra era moderna, donde cada nuevo día trae posibilidades frescas. Mientras descansas aquí en tu cómoda cama, rodeado por la suave oscuridad de la noche, puedes sentir el peso de toda esta historia asentándose a tu alrededor como la manta más suave. No la carga del tiempo, sino el consuelo de la continuidad. El conocimiento de que eres parte de una cadena ininterrumpida de experiencia humana que se extiende hasta los mismos inicios de la civilización y hacia adelante, hacia un futuro lleno de potencial infinito. La respiración que respiras ahora te conecta con los primeros humanos que contemplaron las estrellas y se preguntaron sobre su lugar en el universo. El latido de tu corazón resuena con los ritmos de innumerables generaciones que enfrentaron desafíos con valor, que crearon belleza del caos, que eligieron el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación. Llevas dentro de ti los sueños de ancestros que se atrevieron a imaginar mundos mejores, y la responsabilidad de transmitir esos sueños a las generaciones que están por venir. Imagina el hilo dorado que te conecta con Maya y sus innovaciones, con Enrique y su sabiduría sobre los sistemas naturales, con Carmen y su conocimiento curativo, con Tomás y su artesanía, con Elena y su visión educativa, sus descubrimientos, sus colaboraciones, sus avances en la comprensión de cómo los seres humanos pueden trabajar juntos para resolver cualquier desafío. Todo esto vive en el mundo que ayudaron a crear, el mundo que habitas hoy. Mientras el sueño comienza a reclamarte, permítete sentir la profunda gratitud que viene de reconocer tu lugar en esta gran historia de resistencia y creatividad humana. No eres solo un observador de la historia, eres su continuación viviente. En tus decisiones diarias, tus actos de bondad, tus momentos de valor, tus esfuerzos por conectar con otros y contribuir algo positivo al mundo, estás escribiendo el siguiente capítulo de esta extraordinaria historia humana. Las innovaciones en colaboración que comenzaron con la comunidad de Maya continúan ondulando a través del tiempo, apareciendo en cada lugar de trabajo donde las personas eligen la cooperación sobre la competencia, en cada vecindario donde los extraños se vuelven amigos, en cada familia donde diferentes generaciones comparten su sabiduría entre sí. El legado de esos antiguos supervivientes de la crisis demográfica que se negaron a renunciar a la esperanza vive en cada momento cuando eliges persistir a través de la dificultad, ayudar a otros en necesidad, creer que el mañana puede ser mejor que hoy. Descansa ahora, querido oyente, en la paz perfecta que viene de saber que estás sostenido por algo más grande que tú mismo. El vasto y cálido abrazo de la comunidad humana que se extiende por todo el tiempo y el espacio. Siéntete hundiéndote más profundamente en la comodidad, rodeado por la presencia cálida de todos aquellos que vinieron antes que tú, y la brillante promesa de todos aquellos que vendrán después. Tu respiración se está volviendo más lenta, más profunda, más pacífica. Tu cuerpo está liberando las tensiones del día, asentándose en la relajación profunda que viene de saber que estás exactamente donde perteneces. Tu mente se está volviendo silenciosa, llena no de preocupaciones o planes, sino con la satisfacción gentil de un viaje bien recorrido e historias bien contadas. Mientras te deslizas hacia el sueño, lleva contigo la calidez de esos antiguos hogares donde las comunidades se reunían para compartir su sabiduría. Siente la fuerza de esas innovaciones colaborativas que convirtieron las percepciones individuales en avances colectivos. Recuerda la belleza de esos momentos cuando la creatividad humana floreció a pesar de cada desafío, cuando el amor triunfó sobre el miedo, cuando la esperanza abrió las puertas a posibilidades que antes no existían. Duerme profundamente, sabiendo que eres parte de este magnífico continuo de experiencia humana. Sueña dulcemente, rodeado por la presencia amorosa de todos esos innovadores ancestrales que descubrieron que los mayores avances no vienen de la competencia, sino de la colaboración. Descansa en paz, confiado en que su legado de sabiduría y resistencia vive en ti, listo para guiarte e inspirarte a través de todas las aventuras que te esperan. Buenas noches, querido viajero a través del tiempo. Que tus sueños estén llenos del consuelo gentil de la sabiduría antigua y la brillante promesa de las posibilidades del mañana. Ahora formas parte de este magnífico continuo de la experiencia humana, llevando dentro de ti tanto el legado genético de esos antiguos supervivientes, como la sabiduría de la innovación colaborativa, que transformó familias dispersas en civilizaciones prósperas. En tus decisiones diarias, tus actos de bondad, tus momentos de coraje,
escribes el siguiente capítulo de esta extraordinaria historia humana. Si este viaje a través del relato de supervivencia más extraordinario de la humanidad te ha traído paz y asombro, si te gustaría continuar explorando las historias extraordinarias de resistencia humana y sabiduría atemporal que nos conecta a todos, te invito a que te unas a nuestra creciente comunidad de compañeros viajeros en el tiempo. Juntos, descubriremos más tesoros ocultos de los momentos más inspiradores de la historia. Duerme bien, querido viajero, sabiendo que llevas el espíritu inquebrantable de los más grandes supervivientes de la humanidad. Que tengas dulces sueños llenos del consuelo de la sabiduría antigua y la brillante promesa de las posibilidades del mañana.